Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a platicar sobre equidad de género, pero enfocado a un espacio muy particular de esta sociedad y su estructura. Vamos a ver de qué se trata. Comenzamos. Olivia, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto que estés por aquí, experta en la materia. No, pues para mí es un gusto estar con todo tu auditorio. Pues mira, platicábamos cuando asuntamos la entrevista del día de hoy que pues estamos en el entorno todavía del espacio del 8M, del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, de que está viviendo el país una época aparentemente, porque no podemos todavía catalogarla así, pero aparentemente de equidad, aparentemente el tiempo de mujeres. Tenemos una presidenta mujer, que yo tengo comezón con eso de la presidenta, porque no se enojen conmigo, yo tengo formación literaria, entonces para mí el ente me hace así de que no, el ente ahora senta, pero bueno, tema de otro programa. Tenemos una presidenta mujer, en Chihuahua tenemos una gobernadora mujer, hay paridad de género en el Congreso del Estado, pero todavía hay espacios en los que no se ha logrado y supongo que se está trabajando, que eso es lo que nos vas a platicar, en alcanzar esa paridad. Y uno de ellos es el Poder Judicial. Platícanos un poquito sobre esto, por favor. Sí, bueno, primero decirles que hemos ido avanzando muy lentos en el tema de la paridad de género, ¿no? Y generalmente este principio se vincula mucho con los cargos de elección popular. ¿Qué entendemos por paridad de género? Pues entendemos que debe ser el 50% hombres y 50% mujeres en cargos de elección popular. Entonces, pues bueno, desde hace 11 años, realmente es muy poco, desde el 2014 se incorpora por primera vez en la Constitución este principio constitucional, pero también es una obligación para las autoridades y sobre todo pues para el poder legislativo en eso entonces, más que nada vinculados con los partidos políticos. Estamos hablando de paridad en candidatos. Exacto. Pero una vez que pasa la elección, no necesariamente el resultado se conforma a un resultado equitativo. Pues se supone que sí se debe de, o sea, aquí impera el tema de la paridad vertical y horizontal con la intención de que sí lleguen el 50% de las mujeres. Ahorita te explico, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, cómo están garantizando que se llegue a esa paridad una vez que se vota y quedan ya un 50% mujeres, un 50% hombres. Pero explicarte un poquito los antecedentes. En el 2014 se incorpora en la Constitución, pero eso no quiere decir que antes no se hablara de la incorporación de las mujeres en la vida política de nuestro país. Eso fue a partir de los años 90. A partir de los años 90 se incorporaron las llamadas cuotas de género. Para los partidos políticos. Se fue avanzando a llegar a las cuotas de 70-30, es decir, que un partido político no podía tener más del 70% de sus candidaturas del género del mismo hombre. sexo. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasó con ese tema? Que empezó a haber fraude a la ley. ¿Por qué? Porque para cumplir con esa regla, con esa obligación, muchas ocasiones, y por ahí hubo un caso en el 2014 que se le llamó Las Juanitas, muy sonado, en donde precisamente las propietarias de esas candidaturas eran las mujeres y los suplentes eran los hombres. ¿Y qué pasaba? Pues cuando llegaban al cargo por elección popular, estaban obligadas, porque no era ni siquiera por gusto. Exactamente, las obligaban a renunciar para que en este caso el suplente, que era el hombre, pues se incorporara como el nuevo titular de esa candidatura, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esas cuotas de género, pues fue avanzando
hasta también llegar al punto de que no permitían el registro del partido si estaba compuesto por un 70, más del 70% de hombres y mujeres. La cuota de género. La cuota de género. Y fue hasta el 2014 que se incorpora ya obligatoriamente el 50 y el 50%. Y que se le quita ese término que es muy desagradable de cuota. De cuota de género. Ya está usado de paridad de género. De paridad de género. Y en el 2019 se vuelve a reformar la Constitución y se introduce el concepto de la paridad de género de manera transversal. ¿Qué implica la paridad de género de manera transversal? Que en los 3 niveles de gobierno y en los 3 poderes de la Unión haya paridad en todo. También se le conoce a esta reforma como la paridad en todo o la paridad transversal, que implica que en los 3 poderes, incluyendo el Poder Judicial, o sea, te estoy hablando del 2019, pero ¿qué pasaba? Bueno, pues que uno de los poderes que había permanecido hermético, había permanecido, podemos decir, en la oscuridad o en el oscurantismo en cuanto a su obligación de cumplir con un mandato constitucional, pues era el Poder Judicial, porque en primer lugar el Poder Judicial pues no se elegía democráticamente, sino que se elegía pues por otros métodos también ahí muy cuestionados, ¿no? Y que incluso la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, comentó que más del 60% de los juzgadores eran también familiares o amigos, o sea, ahí está también muy metido el tema del nepotismo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de la reforma del presidente López Obrador, que se da casi al final de su sexenio, de la reforma al Poder Judicial, esta reforma que pues vino a dar un giro totalmente a la forma de elegir a los juzgadores, porque es la primera vez en la historia que se va a elegir democráticamente este poder. ¿Por qué? Porque realmente era un poder que no se encontraba democratizado. De los 3, podemos decir que era el único que no se elegía era como a través de cuota de poder, ¿no? Sí, en la estructura eran cuotas de poder. Amiguismos y entre otras cosas. A ver, nada más déjame hacer un paréntesis ahí. Esta reforma que causó comezones y ampollas en muchos sectores. No es decir de que llegas tú y dices, pues no estaría mal ser juez, levanto la mano y ya estoy en la boleta. Hay un registro, de este registro hay una selección, de esta selección se hace un tamiz, por decirlo así, y se elige quiénes van a estar en la boleta, que va a ser un proceso perfeccionable, porque pues, siempre la primera vez no va a faltar el que se les escape ahí o el que... no sé, algo va a pasar porque es la primera vez. Y son procesos que se van a ir perfeccionando. Pero los que están en la boleta no es cualquier monito que llega y dice, ay, pues a mí se me antoja y llego y me apunto. O sea, los que van a estar ahí son los mejores posibles que se inscribieron. ¿Ok? Sí, bueno, lo que pasa es que también el tema aquí en el tema de la paridad de género, regresando a este tema que tiene que ver con la convocatoria que sacó el Senado el año pasado para poder participar para estos cargos de juzgadores y juzgadoras, ahí se especificó también cuáles eran esos requisitos, que esos requisitos están en la Constitución. Bueno, el primero de ellos es ser licenciado o licenciada en Derecho. Definitivamente mucho se especuló respecto a que cualquier persona con cualquier licenciatura puede llegar. No, la verdad es que uno de los primeros requisitos es ese, entre otros requisitos como las 5 cartas de recomendación que había ahí de vecinos, colegas o amigos profesionistas, y luego también la experiencia académica, la experiencia profesional, ¿qué más teníamos ahí de requisitos? Las calificaciones también, ya sea de la licenciatura o de los posgrados, que a veces también yo le decía a mis estudiantes, oigan, pues es que ahora más que nunca tienen que también enfocarse en sus calificaciones, porque a veces la calificación la dejábamos como en segundo término, porque muchos, no, pues es que mi calificación no me define, o sí, muy probablemente no, porque las calificaciones pues también están basadas en distintos criterios de cada docente, pero aquí el tema es que hoy ya cuenta
si tienes buena o no calificación para poder aspirar a un cargo de elección popular, en este caso en el tema judicial. Ahora, para entrar a estas convocatorias, pues tenías que cumplir la serie de requisitos de la convocatoria del Senado, y la misma Constitución señaló que los 3 poderes de la Unión podían participar en la selección de las personas aspirantes para estos cargos. En este caso se abrieron 3 comités de evaluación: el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo y el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Ahora, para garantizar la llegada del 50% de hombres y 50% de mujeres, bueno, los poderes, en este caso el Poder Judicial, tenía que emitir un listado de, por ejemplo, en el caso de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, hay 5 cargos para mujeres y 4 cargos para hombres. Okay. En casos, por ejemplo... Si los puestos son nones, se carga hacia la mujer. Femenino. Ajá. Okay. Y en el caso, por ejemplo, el Tribunal de Disciplina Judicial, son 5 personas las que ocupan este cargo, las que van a ocupar 3 y 2. Okay. Entonces, la finalidad, precisamente, eso opera en todos los cargos. Por ejemplo, si se sortearon, lo que pasa es que acuérdate también que en esta elección nada más se va a cambiar el 50% de la planta judicial de la federación. Como inicio. Como inicio. En el 2027 se cambia el otro 50%. Ya. ¿Cuántos años duran estos cargos? Pues depende. Por ejemplo, en el caso de ministras y ministros de la Suprema Corte son 12 años. Ah, te iba a decir, ¿y se vale reelegirse? No, pues de aquí a 12 años veremos. En este no se vale reelegirse, pero sí depende de los otros, ¿no? Porque tenemos los... Oye, es una responsabilidad de largo aliento. Sí, así es. Las magistraturas de circuito, los jueces de distrito, sí, las reglas y la temporalidad opera diferente. Pero bueno, el tema aquí es que a partir de estos 3 comités, uno se podía registrar en los 3 o en uno solo, pero nada más. La única limitante que tenías era que fuera para el mismo cargo. O sea, yo no podía registrarme en el Poder Judicial no para el cargo los huevos en muchas canastas. Exactamente. Okay. En otra para jueza de distrito y en otra para magistrada, no. Tenía que ser para ese mismo cargo. Yeah. Y estos 3 comités de evaluación se encargaron de evaluar los perfiles de las mejores y los mejores. ¿Qué fue el primer tamiz? Fue el primer filtro, que fue la elegibilidad de los perfiles. Yeah. El segundo filtro fue la idoneidad, y a partir de ese segundo filtro es que se empiezan a hablar, a entrevistas a los que pasaron ese segundo filtro. Después de esas entrevistas que siguió, pues la tómbola, ¿no? En este caso aquí llegan las personas mejores evaluadas y pues bueno... Es un factor de suerte. Es un factor de suerte, efectivamente. Por eso era importante registrarse en las 3, para tener 3 posibilidades de llegar a la tómbola y salir sorteada. ¿Sí? Esa parte es la que me parece como que, o sea, estoy perfectamente de acuerdo en que, a ver, te pongo requisitos. Ahora, de los que cumplen los requisitos, ¿quiénes son quienes mejor los cumplen? Y que después digas tú, y de estos que mejor lo cumplen, pues los más adecuados son estos. Pero luego ya meterle el dedo a la suerte, a que a lo mejor, por un designio de la misma suerte, el mejor calificado quede fuera. Sí. Esa parte sí como que... Sí, bueno, pues se supone que ese último filtro quedaron las personas mejores evaluadas, ¿verdad? Pero entre de los mejores hay más mejores. Sí, también, claro. O sea, así como que dejarle a la suerte ahí me da así como que... Pero, ¿sabes cuál es la finalidad de eso? De que no se llegara al tema del favoritismo o de los dedazos, de que, pues Morena, que es el que tiene mayoría en el Congreso, posicionó a esta o esta persona, ¿no? Entonces, de esa forma, se evita también que se piense que fue así. Ya, en ese sentido tiene razón. Ok, bueno, una vez que este proceso se dé, estaríamos hablando que por primera vez el Poder Judicial tendría paridad de género. No precisamente, porque acuérdate que va a depender de la elección. No, pero va de manera escalonada. Ahorita nada más se va a renovar el 50%. No verdad. Sabemos si se va a lograr ese... La mitad va a ser, pues, la mitad va a ser paridad y ya veremos dentro de 2 años en el 2027. Si se equilibra el total de la... Así es. Mira, por ejemplo, aquí te traigo unos datos bien interesantes. Estos datos son del censo
nacional de impartición de justicia del INEGI, justicia federal y estatal del año 2024. Nada más para que nos demos una idea de cómo estamos ahorita posicionadas las mujeres juzgadoras a nivel federal en comparación con los hombres. Personas magistradas de tribunales colegiados de circuito, hay de este informe 167 mujeres versus 579 hombres. 5-1 casi. Personas magistradas de tribunales colegiados de apelación, 37 mujeres versus 74 hombres. Personas juzgadoras de distrito, 181 mujeres versus 263 hombres. O sea, en cargos de magistratura andamos en 23.4% las mujeres versus 76.6% los hombres. En cargo de personas juzgadoras, un 35.8% versus un 64.2% los hombres. Y este estudio del INEGI compara también cómo están los estados, también en paridad. Y fíjate, aquí en el caso de Chihuahua, tenemos personas magistradas, un 35.5 mujeres versus un 64.5 hombres. Personas juzgadoras, en Chihuahua tenemos un 47% mujeres, aquí estamos alcanzando un poquito más la paridad, versus un 53% hombres. Así nos encontramos actualmente. Quitando ese último dato, estás hablando que en promedio es mínimo el 2-1. O sea, realmente sí hay una necesidad urgente de que se dé este proceso para que la paridad empiece a tomar su nivel. Pero, oye, Livia, pregunto. Te preguntaba, y me voy a regresar un poquito, porque te pedí desde el principio que aclaramos eso. El tema de la transversalidad es un término, pues, relativamente nuevo, que ha tomado auge importante en últimos años, pero que yo siento que todavía no está muy entendido. Tú ahorita hablabas que en temas de poderes judiciales que había una transversalidad, entonces de pronto dice alguien como yo, ok, y eso como que es, ¿qué significa o qué comprende el término transversalidad? Pero transversalidad aplicado a la paridad. Sí, pues por ejemplo en los 3 niveles de poder, en este caso en el ámbito municipal, en el ámbito estatal y en el ámbito federal, tendría que haber de las personas que laboran y en todos los cargos un 50% de hombres y un 50% de mujeres, y también entre los 3 poderes, tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que esté compuesto por ese 50% de hombres y 50% de mujeres. Es decir, que para donde voltees, cruzando todas las directrices posibles, haya esa equidad. Esa transversalidad, así es. Ok, perfecto. Sí, porque en otros términos, pues la transversalidad tiene otra aplicación. Por ejemplo, en el asunto de la lucha de las mujeres, la transversalidad habla de que tienes un problema porque eres mujer, sí, pero también le vas a sumar cuál es tu condición económica, pero le vas a sumar si además tienes una raza diferente y si tienes una academia diferente. Entonces empiezas a cruzar todos estos datos. Intersecciones, sí. Exactamente. Esa interseccionalidad con enfoque interseccional es precisamente cuando hay elementos que deben de tomar en consideración, sobre todo cuando se va a juzgar con perspectiva de género, y enfoque interseccional se refiere a eso, ¿no? A que todos estos elementos que pueden estar inmersos en un caso concreto, en alguna problemática, es una mujer indígena, es una mujer que no... Violentada, que no sabe escribir, no sabe leer. Todas esas son las interseccionalidades que se encuentran dentro de la problemática y que se tiene que tomar en consideración. ¿Por qué viene Olivia Aguirre? Porque ella sí sabe y yo hay que entender ahí las cosas. Ok, regresando. Estábamos hablando entonces de que esta paridad de género se va a lograr en Chihuahua, me estabas diciendo, en este 25. Sí, porque en Chihuahua, a diferencia de la elección del Poder Judicial Federal, en el estado, aquí sí se van a renovar todos los cargos de juzgadoras y de magistraturas, porque así se decidió en el Congreso aquí del estado. Entonces no se hace
de manera escalonada como a nivel federal. Aquí de una vez lo hacen todo y pues está bien, de una vez que se haga todo. Sí. Y pues sí se supone que ya debiese quedar un 50 y un 50%. Sí, porque además te preguntaba que si en un momento dado se tendrán que empatar fechas de las elecciones de Poder Judicial con las del Legislativo y con las del Ejecutivo. Es decir, que no volvamos a esa mecánica que en Chihuahua hubo una época en que cada año había elecciones. Uh-huh. Y la gente, puro gasto. Aparte que es un gasto al erario impresionante porque las elecciones son caras, uh-huh. La gente se cansaba y llegó un momento que ya no entendía ni qué, ni cómo, ni cuándo. Y entonces la asistencia a las urnas era muy baja porque ante el cansancio, no, otra vez, no. Entonces, eso que se acaba de dar realmente hace poco, de que se juntaran todas las elecciones en una sola fecha, pues también propicia la participación de las personas. Pues mire, ese tema que tocas me parece súper interesante porque se espera muy poca participación en esta elección para juzgadores, porque no hay conocimiento y aparte, déjame decirte, hay menos presupuesto del INE, okay, para la organización de las campañas. Menos casillas. Y otra cosa. Vas a tener tú en tus manos 12 boletas, de las cuales en cada boleta, pues depende para qué cargo. En este caso, el de ministros y ministras de la Suprema Corte va a haber más de 60 personas en la boleta. De un lado 33 mujeres y del otro lado creo que como 30 hombres, ¿no? Entonces, de los cuales tú como ciudadano y ciudadana pues tienes que estar informado para saber por quién vas a votar. Imagínate, te va a tocar votar por todos los cargos de elección federal, de todos los juzgadores a nivel federal, pero también de los juzgadores a nivel estatal. Oye, pero eso corres el riesgo que va a ser de Tin Marín de doping, güey. Porque ¿quién en su sano juicio? No, es que aunque estés bien informado, ¿quién en su sano juicio conoce a 200 alternativas? O sea, pues a lo mejor te encuentras en mira, sí, Sutanita, que yo la vi en tal juzgado. Sí, mira, la abogada que le llevó, pero de eso a que conozcas a todos los que están ahí. Ya será la labor que realicen las personas candidatas en ese periodo de campaña, que aquí en este caso no hay pre-campaña, aunque ya muchos andan haciendo pre-campaña, pero la campaña empieza el 30 de marzo y dura 60 días. Sí, se termina 3 días antes del 1 de junio, porque esos 3 días es el periodo de reflexión. Ajá. Pero fíjate, está súper restrictiva esta campaña porque nada más puedes utilizar redes sociales. No puedes pautar publicidad ni tú ni a través de terceras personas. Y entonces, imagínate, está súper restringida. El INE acaba de sacar cuánto es el tope máximo de campaña. Como 220,000. Como a peso por día. Pero para las personas que vamos a un cargo de elección nacional, o sea, sí, creo que también hay un tema de desigualdades en las contiendas y no hay un piso parejo, es más común. Además, contamos con una Ciudad de México con personas que sí se preocupan son como más interesadas en la cuestión de la política. Entonces, pues se van a decantar, obvio, por sus paisanos. Pues aquí se corre también el riesgo en la elección federal que pues la representatividad sí va a ser 50-50, pero de gente de la capital. Pues yo siempre he criticado ese tema, el tema del centralismo de los 3 poderes, o sea, como si en el norte o en otras partes de las regiones del país no hubieran personas preparadas, ¿no? Están centralizados los 3 poderes, pero también las personas que están integrando esos poderes son del centro del país nada más. La magistratura, ¿cuántos miembros contienden para ese espacio? En total, no tengo el número ahorita exacto de cuántos son los que contienden. No, ¿para cuántas sillas? ¿Cuántas sillas hay disponibles? Para magistradas de circuito. Es que tenemos magistraturas de tribunales colegiados de circuito y magistraturas de apelación. Bueno, súmame de todas, ¿cuántas sillas son? No tengo el dato exactamente ahorita cuántas son en total. Podría ser más o menos, a lo que vea mi pregunta es, podría ser que así como sean 50-50 dijeras tú, no puede haber más de tantas de tal ciudad o tiene que ser No, es que aquí se divide por circuitos. Por ejemplo, aquí en Chihuahua somos el 17º circuito. Entonces, aquí se van a elegir ciertas magistraturas de circuito y ciertos juzgados. Sí hay una cuota para cada estado. Sí, pero sí, para cada cargo
Sí, cada estado este tiene cargo sus espacios. se ejerce, está destinado para hombre, este cargo está destinado para mujer, y la competencia, o sea, al final del día las candidaturas, las mujeres compiten contra las mujeres y los hombres compiten con los hombres. O sea, para un cargo de un, no sé, colegiado de circuito que va a estar compuesto por, no sé, un ejemplo, 3 mujeres y 2 hombres, ahí en este caso, pues las que compiten entre sí para ocupar el cargo disponible para el género mujer es entre las mujeres. Porque se corría el riesgo que una vez que se vote, aunque fuera la proporcionalidad en la propuesta, a la hora que se vote, todos votaran por los hombres solamente. Pues sí, pero se me hace que la mujer no tuviera ningún voto. En ese caso dijeras tú, o sea, que se quedara vacante. No, que si hay ese equilibrio desde antes está bien, no, o sea, si sí, no existiera, puede decir, pues nada más es un candidato hombre, pero todo el mundo vota por ese, sí. pues... Sí, por ejemplo, miren, en el caso de ministras y ministros son 5 mujeres y 4 hombres, de las cuales hay 3 ministras que ahorita están en funciones que pasaron directamente a la boleta porque así lo quisieron. Entonces, pues aquí... queda un lugarcito. No, quedan 2. 2 lugarcitos. 2 lugares, bueno, si ganan ellas... Qué complicado, si ganan ellas, siguen, o sea, quedarían 2, pero al final del día, pues hay 5 espacios en este momento. Pudieran ser que repitan o pudiera ser que no repitan. ¿Qué matemáticas tan complejas? Matemática electoral, pues, de esto. Y es así como, todavía no... como que no lo asimilamos y es muy, muy preocupante eso. Pero a ver, va a estar esta elección, ya vimos cómo son los filtros, ya vimos cómo todo eso. Pero hay un tema que me gustaría poner sobre la mesa que también tiene que ver con esto. Tiene que ver con todas las elecciones, pero también con esta, que es la violencia política de género. Cuando hablamos la primera vez sobre esta entrevista, te pedía yo que habláramos particularmente de esto, porque no aplica solamente a esta elección. O sea, está aplicando a todas las contiendas que se puedan realizar, y de repente la gente no entiende o no terminamos de entender, porque son procesos, son cosas nuevas, todavía están muy, muy verdes. No terminamos de entender a qué se refiere específicamente con violencia de género, violencia política de género. Contra la mujer. Sí, que es decir, todavía no acabamos de entender bien la violencia de género genérica, y ahora le agregamos la palabrita de política, pues entramos otra. Y luego suman las matemáticas electorales, entonces sí, dan ganas de decir, ya no entendí de qué se trató. Sí. ¿En qué consiste y cómo se ejerce la violencia política de género? Mira, aquí la violencia política de género se incorpora a partir de un protocolo contra la violencia política de género del INE, más o menos del año 2012. Pero no teníamos este concepto incorporado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia hasta el 2020. Fíjate, 8 años hasta el 2020. No, pero no que no se sancionara, digo, sí estaba, pero no estaba propiamente incorporado en esta ley y en otras leyes de procedimientos electorales. Entonces, mira, el concepto de violencia política de género es contra la mujer, es toda acción o omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida tanto dentro de la esfera pública o privada con la intención de limitar, anular, en este caso, el acceso pleno al ejercicio de las atribuciones vinculadas con el tema de carácter político. O sea, que se violenten los derechos políticos electorales de las mujeres. Pero aquí es bien importante hacer hincapié en la connotación de género, porque no toda violencia que se ejerce contra las mujeres en contexto electoral se vincula por el hecho de ser mujer. Exacto. O sea, aquí el punto medular es que sea ejercida en contra de esta mujer por el hecho de ser mujer, que sea desproporcionada y que afecte o limite sus derechos políticos electorales. Pero por el simple hecho de ser mujer. Exactamente, por el simple hecho de ser mujer. Y aparte, otra cosa, también se piensa que este tipo de violencia no la pueden cometer mujeres. Sí pueden ser mujeres las agresoras acabas de poner un también. tema sobre la mesa que es importantísimo. La gente entiende que cuando hablamos de violencia o de equidad o de cualquier palabra que le pongas de género, es a favor de las mujeres. Y no dice es violencia contra las mujeres, es de género. Que por el hecho de ser o asumir
una figura como mujer, como hombre, o como transgénero, o como de la comunidad LGBT, que por el hecho de estar dentro de ese contexto te ejerzan esa violencia o esa eliminación de derechos, pero por el simple hecho de tu, es que estoy buscando la palabra exacta, de tu condición de género, o sea, de seas hombre o mujer. Sí, bueno, en el tema del género sí, no podemos decir lo que es exclusivo para la mujer, pero aquí en estos protocolos que te digo, en el protocolo para prevenir la violencia política de género contra la mujer, aquí sí se agrega que es de manera específica contra la mujer, y también se agrega en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que sí está limitada a que la víctima aquí sea mujer. Lo que yo me refería es que los agresores o las agresoras en este tipo de acciones pueden ser mujeres también, o sea, que yo diga, a mí no me van a procesar por ese delito, porque es un delito, de hecho también en el ámbito electoral, porque yo soy mujer y pues para mí no cuenta, no. También las mujeres pueden cometer violencia política de género contra las mujeres, contra otras mujeres, ¿no? Entonces, la misma ley, mira, señala como 25 supuestos, son muchísimos. O sea, te da ejemplos. Te da ejemplos de cuándo se puede configurar violencia política contra la mujer. Y algo que se da mucho en las campañas es la propaganda de descalificación a la mujer, ¿no? Que porque no tenga la capacidad, que porque no pueda dirigir a un país, o porque no pueda dirigir a un estado, o porque se descalifique precisamente la capacidad para ejercer ese cargo público, ya sea durante el proceso electoral o fuera del proceso electoral, en el ámbito público o en el ámbito privado. ¿Y quiénes pueden cometer esta conducta? Pues cualquier persona. A veces se decía, es que nada más los funcionarios públicos. No nada más los funcionarios ni servidores públicos. También influencer, personas que trabajan en los medios de comunicación, claro, servidores públicos, pero cualquier persona lo puede cometer. Ha habido casos en donde se ha sancionado a particulares, a personas físicas, por cómo se dirigen contra otras mujeres en contextos políticos por el hecho de ser mujeres. Por ahí hubo un caso de cuando estaba López Obrador en el poder, Citlali, que era una de las dirigentes del partido de Morena en aquel entonces, que por su complexión física fue atacada por una persona ahí que conocida. tenía sobrepeso. Sí, exactamente. Entonces, ese tipo de descalificaciones que tengan que ver con el hecho de que sea mujer, que la afecte de manera desproporcionada, y también le afecte en cierta medida sus derechos políticos electorales, pues sí se puede constituir violencia de género contra la mujer y puede ser sancionada por la vía administrativa, por la vía penal, por la vía electoral. O sea, sí hay sanciones. Y sobre todo ahora que con la accesibilidad que tenemos a las redes sociales, justamente, ahora todo el mundo es opinador, ahora todo el mundo es juzgador, todo el mundo puede hacer y decir lo que sea, que es una gran ventaja, porque antes, pues si no tenías un contacto o tu espacio comprado dentro de un medio de comunicación de los formales, por llamarle así, pues nadie te iba a ver. Ahora con las redes sociales cualquiera sube un video, tiene la suerte de que le guste a alguien y se empiece a compartir y se vuelve viral, y de un día para otro 5 o 6 millones de personas vieron ese mensaje. Ahora, ante esa circunstancia hay que ser cuidadosos con los mensajes que emitimos. Exactamente. Porque sí pueden tener consecuencias. Así es. Y mira, algo también interesante de lo que te comentaba de la descalificación de las mujeres. Cuando yo estaba leyendo el protocolo, en este caso para prevenir y sancionar también la violencia política de género contra las mujeres, había un párrafo que me llamó la atención, que decía, los ataques hacia las mujeres por ser mujeres tienen un trasfondo, su descalificación, una desconfianza sistemática e indiferencia hacia su capacidad y posibilidad de hacer un buen trabajo o ganar una elección. Entonces, cuando yo leí este párrafo, me sentí identificada porque he tenido comentarios vinculados con esto. Cuando yo me registré para el cargo de aspirante para la Suprema Corte de Justicia, varios comentarios, y generalmente de hombres,
fue, oye, pero ¿por qué te registraste para ese cargo de ministra? O sea, ¿por qué no le tiraste algo que sí pudieras alcanzar? ¿Por qué te apuntaste para directora? Mejor ponte de secretaria. Sí, haz de cuenta, me dijeron, ¿por qué no juzgadora de distrito? Y yo les dije, bueno, pues porque tengo la capacidad para ese cargo, porque creo que tengo las aptitudes, la experiencia también para ocupar ese cargo. Pero me llamaba la atención que me decían que por qué no me, o sea, me descalificaban como en cierta medida mi capacidad para llegar a ese cargo. Y otra persona me dijo, oye, pero es que yo cuando vi que tú te registraste, yo pensé que tú estabas respaldada por alguien, o sea, desde arriba. Sí. Y yo así como que no, pues fíjate que no, yo me registré porque consideré oportuno y porque nadie me dijo. ¿Quién es tu padrino? Exactamente, pero en ese tipo de comentarios traen precisamente esa connotación de violencia política de género contra la mujer. Pasa igual que con la violencia. Hay niveles de... Entonces hay veces que nos vamos a creer que la violencia es que te golpean, que te hagan algo físico, ¿no? Y hay veces que hay esas microviolencias que como estamos a veces hasta tan acostumbradas culturalmente a que se nos digan, las dejamos pasar por alto. Exactamente. No se ponen altos, no se ejerce una acción en contra de quien no la está provocando, y eso permite que se sigan repitiendo esos esquemas, ¿no? Entonces, si hablamos de esos micromachismos, es que es la temporada de esos términos, de esas microviolencias, y las dejamos pasar. Pero entonces no entendemos que hay diferentes tipos de violencia. ¿Cuáles son estos? Pues, por ejemplo, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece las modalidades, que puede ser violencia física, económica, patrimonial, psicológica, simbólica. Y en el contexto de violencia política de género contra la mujer, se puede presentar en estas modalidades también la violencia. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso, bueno, ha habido muchos casos, pero un caso del 2000, creo que fue en el 2015, durante una campaña política de una persona candidata mujer a la gobernatura en Sonora, se le colgaron unas mantas en la capital del estado, debajo de los promocionales de la candidata. En la primera aparecía la silueta de una mujer embarazada y la leyenda, las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón, así decía. Sí. Y la otra decía, la panocha en las coyotas, no en palacio, aludiendo claramente pues a que las mujeres no podían ingresar al palacio. Y entonces, pues bueno, aquí tenemos un claro ejemplo también de cómo esa violencia política se puede presentar de diferentes modalidades y cómo también hay una afectación desproporcionada a la mujer y hay una afectación también en el ámbito político electoral. Esta violencia, como dices tú, no nada más ejerce antes de la elección, se puede seguir el clásico de que, ay, vieja cuachalota, ay, vieja tan fea. O sea, algo tan simple como el criticar el aspecto de las candidatas o en su momento ya las personas electas, también es parte de esa violencia. Así es, puede darse antes, durante o después o ya en el cargo. Ya en el cargo también puede darse, o sea, no precisamente nada más sea durante el proceso de elección, también ya tomando el cargo. Ha habido casos en donde han hecho renunciar a las mujeres por ese contexto de violencia política de género. Es que sí, debe ser muy terrible estar sujeto a que te estén constantemente monitoreando, no por tu capacidad de ejercer, sino cómo vistes, incluso cómo te peinas o no te peinas. De repente dices, bueno, ¿por qué a los señores no les critican que a veces apenas si caben en el traje? Porque ¿cuántos personajes electos los vemos que las camisas así, los botones y el traje botonazo, les queda así y nadie habla de eso? Exactamente. Pero si llega la mujer con un pelito fuera de su lugar, ese es tema de la materia. O que no respeten su estilo de vestir, o su forma de hablar, innumerables os que le podemos agregar a esta situación. Así es. Olivia, pues muchas gracias por compartirnos este conocimiento que creo yo es bien importante que lo tengamos porque se vienen tiempos
en los que tenemos que estar buscando informarnos. Así es. Tiempos electorales difíciles, pero vamos a salir avantes en este proceso electoral. Y esperemos que los resultados sean lo mejor posible para nuestro estado y nuestro país. Así es, que así sea, y pues muchísimas gracias por la invitación. Esperaré también otra invitación próxima. Claro que sí. Estaremos contigo. Bueno, muchísimas te gracias. agradezco, pues ella es Olivia Aguirre. Esto fue Tenemos Mucho que Decir. Yo soy Verónica Palafox y muchas gracias a Rideto, que nos permite utilizar sus instalaciones a través de la Fundación Alas. Si usted tiene o conoce a alguien que tenga su vida dentro del espectro autista, este es un espacio para que pueda ayudarle a desarrollar mejor sus funciones y le facilite su manera de vida. Le decía yo, soy Verónica Palafox, googleé, tenemos mucho que decir, de que nos encuentra, denos like, compártanos, hay todos los botoncitos que se encuentren bonitos para nosotros, por favor, dénoslos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.